Muy buenos días, amados hermanos. Con gozo comenzamos esta nueva semana, una semana llena de expectativa. Ha sido grato el día de ayer poder compartir juntos la palabra de Dios y ver a tantos hermanos recreándose en la inmensidad del amor y la misericordia de Jesucristo. Desde ya nos estamos preparando para el próximo domingo, que será una vez más pletórico, porque ahí estará la presencia del Señor. Es cierto que la Escritura dice: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, y esa congregación está diseminada porque la presencia de Dios está en todo lugar, y basta que solamente nosotros elevemos nuestra oración o nuestro pensamiento, nuestra decisión de juntarnos con Cristo, porque Él estará con nosotros. En el día de hoy quiero compartir con ustedes el último pasaje del capítulo 2 del libro de Efesios, donde estamos viendo este proceso de salvación en lo que Dios nos ha ido mostrando a través de este pasaje, riquezas profundas, situaciones que algunas veces nosotros, por darlas por enterado o por decidido, han avanzado demasiado grande hacia nosotros. Hoy quiero, como les digo, terminar este proceso con el clima más importante de lo que es la epístola. La iglesia es un solo pueblo, un pueblo de Dios, y es allí donde está Jesucristo insertado. Pablo había recordado durante todo este capítulo el gran peligro que existe cuando la iglesia está en tensión con respecto a algunos componentes de su propia sociedad. Esa sociedad que es el cúmulo de lo que el Señor ha ido trayendo. En ellos habían 2 grandes grupos y obviamente subgrupos dentro de cada uno de ellos. A través de la muerte de Jesucristo logró que nosotros nos transformáramos en la iglesia, el reino de Dios. Esta división que es parte del concepto humano, parte de nosotros mismos, de nuestra testarudez, de nuestra falta de ver la visión que Dios tenía al estar. De los versículos 14 al 22, el apóstol Pablo va a traernos varias figuras que van a estar constantemente pensando en lo que es la iglesia, el factor de la iglesia, pero también cómo son integrados los componentes de la iglesia. Vamos viendo, el versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La iglesia, por lo tanto, aquí en estos versículos está diciendo que es un solo pueblo. ¿Qué quiere decir pared intermedia de separación? Recordemos la figura del templo. En la figura del templo, el primer lugar, el lado más importante, era el lugar santísimo, donde entraba el sacerdote una vez al año. Después venía el lugar de los sacrificios, donde los sacerdotes constantemente estaban haciendo los sacrificios. Después estaba el patio de los hombres, después el patio de las mujeres y los niños, y finalmente el patio de los gentiles o los prosélitos que podían estar allí. Y había un letrero en cada una de las etapas, pero en esta primera, hacia el interior del templo, decía: si cualquier gentil que traspase esta puerta, traspase este límite, debe morir apedreado. Lapidario: ningún gentil podía traspasar ese muro o esa barrera natural que estaba allí para poder acercarse a Dios. Para el pueblo judío, Jesucristo hizo una representación simbólica. Dice que cuando Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo para dar a entender que no hubo intervención humana, que no fue el hombre que rasgó el templo de una manera especial. Y es aquí, también en forma simbólica, esta pared de separación, esta pared que estaba obstaculizando que los gentiles y todo el mundo que estaba fuera del pueblo judío tuviera acceso. Por eso dice: de ambos pueblos hizo uno. Cristo en su muerte acabó con todas las divisiones étnicas, culturales, sociales, las acabó. Ahora la iglesia es el pueblo de Dios, es uno solo. En el versículo 15 dice: aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo un solo de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. La iglesia es, por lo tanto, un solo y nuevo hombre. Los rabinos añadieron a la ley establecida leyes, mandatos, preceptos, ordenanza que era imposible cumplir.
Generalmente eran costumbres religiosas, eran ritos, eran tradiciones humanas, que el único acto que ellos hacían era actos externos. Y esto provocó muchas veces que se transformaran en acciones hipócritas, acciones que lo único que hacía era competencia. ¿Quién es más santo? ¿Quién es más perfecto? ¿Quién ayuna mejor? ¿Quién diezma mejor? Y todas esas cosas lo único que hacían era provocar esta diferencia. Cristo cumplió cabalmente la ley. Por eso dice, aboliendo en su carne las enemistades. Además de la muerte de Cristo, puso fin a la vieja humanidad, creando un nuevo hombre corporativo, una nueva humanidad en la iglesia. Cuando hablamos del concepto corporativo, algunas veces no lo entendemos. Está hablando de la integración de todos en un solo cuerpo. Y ese cuerpo maravilloso es el cuerpo de Cristo. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La muerte de Cristo vino a traer la reconciliación del hombre con Dios, del hombre con el hombre y también, como lo dijo el mismo Señor Jesucristo, del hombre consigo mismo. Él cargó nuestras enemistades en la cruz y nos reconcilió primeramente con Dios, quitando el pecado que había con nosotros. Nos reconcilió con el otro, contigo, conmigo. Nos reconciliamos porque ya no hay diferencia, no hay discrepancia, porque ahora el perdón es parte de la base de la comunión de la iglesia. La iglesia, por lo tanto, se transforma en el cuerpo de Cristo. Es contradictorio si hubiera división en la iglesia, porque todos los creyentes llegamos a tener el mismo origen, que pertenecemos a la misma iglesia y al único Señor. Por eso el apóstol Pablo no permite que en la iglesia de Jesucristo hayan divisiones de ninguna manera. Versículo 17-18 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a todos los que estaban cerca, porque por medio de él unos y otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Este versículo nos habla del énfasis de que la iglesia es un solo sacerdocio. En el capítulo 2, anteriormente, el apóstol Pablo nos había dicho que nosotros somos real sacerdocio, somos una nación santa. Y en este sentido sabemos que, exceptuando los judíos, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Ahora, por la muerte de Cristo, todos los hijos de Dios tenemos acceso directo. No necesitamos intermediario para ir donde Dios. No necesitamos a alguien que interceda por nosotros. Todos nosotros podemos. Que algunas veces necesitemos que nos ayuden, está bien, pero Dios nos va a escuchar a todos. Nadie, ni los judíos que estaban cerca, ni los gentiles que estaban lejos podían entrar al templo. Pero ahora, a causa de lo que Cristo hizo, tú y yo, gentiles y no gentiles, judíos y no judíos, tenemos acceso. Somos un pueblo de sacerdotes. Quinto, la primera parte del versículo 19 dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos. Generalmente los extranjeros son personas de segunda categoría en todos los países. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar tan mal de nuestros hermanos extranjeros, de los que están tratando de encontrar una vida o una relación mejor en nuestro país? Son de segunda categoría, tienen menos derechos, menos privilegios que los ciudadanos. Muchas veces los discriminamos, los menospreciamos, pero la gracia de Dios en la iglesia no es así. Aquí todos somos iguales, no hay diferencia entre un hermano peruano, un hermano boliviano, un hermano colombiano, venezolano, haitiano, quien sea, porque todos somos parte de una nación santa. La segunda parte del versículo 19 dice, miembros de la iglesia de Dios. No solamente somos una nación, sino también somos parte de esta familia. El propósito de tener una familia se cumple en la iglesia. La iglesia es una familia. Dios es nuestro Padre. Jesucristo es el primogénito. Todos nosotros que hemos nacido de nuevo nos convertimos en hijos de Dios. Somos hermanos, pertenecemos a la misma familia. Hay un Padre, un solo Padre, una sola familia, una sola hermandad, y esa se llama iglesia.
Y finalmente los versículos 20 al 22 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien concertado va creciendo por ser templo del Espíritu Santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios ordenó construir el tabernáculo, esa carpa especial, como santuario. Posteriormente, Salomón construyó un templo en Jerusalén. ¿Qué propósito tuvo Dios al construir el templo en Jerusalén? Personalmente creo que fue la figura, el tipo, el prototipo del verdadero templo que sería Cristo, que levantaría a través de su muerte y de su resurrección. En el Nuevo Testamento se nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Somos templo. En 1 Corintios 3:16 nos habla de esto. Nosotros somos el verdadero templo del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros. Somos la casa, el tabernáculo de Dios. Estos versículos podemos ver 9 verdades para nosotros los creyentes. La primera, somos templo de Dios. Cada creyente es una piedra viva de este edificio. El templo es uno solo, todos somos edificados juntamente. El fundamento, la piedra angular, Cristo, es Cristo mismo. El fundamento ha sido establecido por los apóstoles y profetas, los cuales nosotros nos mantenemos, no estamos siguiendo pensamiento humano, sino la palabra de Dios que revela lo que los apóstoles y los profetas promulgaron. Este edificio va creciendo. La evidencia de la unidad, todo el edificio bien concertado, relaciones firmes, amorosas entre los hermanos. El templo santo es del Señor. El templo, cuerpo, no es para nosotros, es para Dios. Él mora en su templo por el Espíritu Santo. A modo de conclusión, amado hermano, este capítulo ha sido suficientemente claro en demostrarnos que la unidad en la iglesia no es algo optativo, sino que es parte de la naturaleza misma de la iglesia. Es atípico ver una iglesia dividida. Es anormal ver una iglesia con revancha, con situaciones que se colocan como antagonismo. Pablo usaba diferentes figuras para aclarar que la muerte de Cristo es para derribar a cada una de esas barreras, prejuicios que pudiéramos tener con otras culturas, condiciones morales y otras situaciones. En la iglesia no hay lugar para privilegiados, estableciendo una dinastía de superiores por sobre el resto. El ejemplo más significativo es allí en Corintios, cuando algunos enfatizan: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Y la pregunta que el apóstol Pablo dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso acaso murió alguno de nosotros por ustedes? ¿No fue Cristo el que murió? Amado, no permitamos que en nuestra iglesia tengamos grupos de poderes, grupos tóxicos cerrados. Nunca seamos parte de una separación. Tal vez la única aceptable, si es que podríamos dar, sería una por falsa doctrina o herejía. Siempre debemos buscar relaciones en amor, aún después de la separación. Podemos caminar por caminos separados. Jesucristo al final del camino dirá a cada uno: bien, buen siervo y fiel. Él es el salvado por Cristo, al igual que nosotros. Si alguna vez nos encontramos en esa disyuntiva, busquemos siempre el amor, la comprensión, el cariño, el afecto. No somos enemigos. Jesús dijo una frase muy característica. Cuando le dijeron a ella: andan algunos que predican y no están con nosotros. Él dijo: ellos también son ovejas de mi redil. No creamos que son los únicos, los poderosos los que tenemos esto, porque Cristo, en su amor y su misericordia, nos ama a todos. Que Dios nos bendiga.